La revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buen día con todos, señoras y señores. Estamos ya aquí para establecer una plática con nuestros invitados, registrando el pensamiento de los protagonistas de la noticia en esta mañana de lunes 3 de diciembre del año 2018. Prácticamente van a ser 3 días los que elaboremos, puesto que, lunes 3, martes 4, con la ayuda de ustedes, miércoles 5, vamos a trabajar normalmente, desde luego, el 6 no. Y ha generado el señor presidente un puente para el día viernes. Y nos vamos de largo hasta empatar con el día lunes, de hoy en 8. Así dicen, no sé qué ganen con esto. Tal vez ayudara a la señora ex vicepresidenta de la República. Ya no hay nada que hacer. Palacio de Gobierno, ya no hay nada que hacer. Lo contrario será una insurgencia, comenzando desde la fiscal general subrogante, comenzando contra la fiscal general subrogante para que se digne a atenderme. Está haciendo un juego, señora. Al expresidente Correa, ya nos dimos cuenta. Y le vamos a demostrar con un análisis jurídico completo lo que usted ha estado realizando a raíz de la salida del fiscal titular, que era transitorio también, el fiscal paisano. El fiscal paisano amilanado con amenazas igual a las que no quiere en este momento que conozcamos, de voz de Andrés Páez. Yo había recomendado la priorización de esta llamada telefónica a Andrés Páez, porque él también fue amenazado no de caricias, no, sino de muerte. Eso es lo que le han dicho y quiero que refiera el incidente que él ha protagonizado por obra de esta gente que ya no sabe qué hacerse. Pero la señora fiscal detiene todas las cosas. Lograron, obviamente, ubicarla para que le haga juego a las circunstancias, distorsionar los procesos a través de ¿qué podríamos decir? De un encauce lento, tortuoso, igual al que sus ex nominadores incluso, los que la escogieron, los ex fiscales generales de la República, detuvieron una generalidad de procesos. A ver, que usted déme llamando, señor, A ver, Berito, si me ayudas un poquito, quiero establecer comunicación con Andrés Páez, si eres tan amable en darme una manito.
Bueno, Andrés Páez ayer mencionó que le habían amenazado. Hágale pasar al doctor Gijón, si es tan amable, que le habían amenazado. Código Vidrio, el señor periodista don Arturo Torres también mencionó algunas otras circunstancias que vamos todas a darles a conocer a ustedes. Pero lo que me dicen ciertamente es que la Fiscalía está haciendo juego a un correísmo que cree, óigaseme bien, que suscitando incidentes en los procesos van a retardar la marcha de la justicia como en efecto están logrando. Y claro, la palabra lo tienen mis invitados especiales. Quiero saludar al doctor Marco Proaño Maya y al doctor Patricio Gijón Larco. Los dos van a ser los iniciales denunciantes en un ejercicio de revisión exhaustivo de cómo se quieren dar las cosas, no lo que se ha dado. Y a lo que se ha dado son signos de que una mano negra está cruzando y cuajando en el proceso que estamos tratando nosotros de descubrirlo abierta y categóricamente. ¿Qué es lo que se supone está ocurriendo desde la visión de un jurista, doctor Marco Proaño, de un jurista que se ha dado perfecta cuenta de que la señora o señorita ministra fiscal general subrogante está haciendo juego a una estratagema dilatoria, con lo cual lograrían lo que ustedes van a manifestar conjuntamente con el doctor Patricio Gijón Larco. Yo no quiero ser autor de la consecuencia, pero sí suscitar esta denuncia, discusión, a efectos de que ustedes puedan comprobar que despecharon al paisano nuestro, lo amenazaron duramente y lo amenazaron de muerte muchas ocasiones. Y entonces Paul lo que hizo es renunciar. Ahora ocurre que la fiscal, dilatando las cosas, igual que hicieron los exfiscales de ingrata recordación, se puede silenciar la situación y de otra forma alcanzar otro objetivo que es muy importante para todos los abatidos por la justicia, los denunciados, los comprobados indelicados, por no decir rateros, que han intervenido en una serie de episodios que avergüenzan a la República y que el señor fiscal general de la República, Pablo Celi, ha estado tratando de ejercitar con denuncias muy documentadas una especie de marco de indagación tan importante como las que ustedes van a suscitar en esta mañana. Qué pena, queríamos tener la contribución del señor doctor Andrés Páez, también amenazado, en la época de las amenazas. ¿Cuándo surgen las amenazas en cualquier instancia de conflicto, doctor Proaño? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por esta atenta invitación. Un país tiene que ser gobernado por las leyes. Hay que recuperar el valor de la ley
en su definición y en su práctica. Los estados, como representantes institucionales y jurídicos de una nación, y los gobiernos como representantes políticos de esos estados, tienen que reivindicar el valor de la ley y del ordenamiento jurídico de un país. Las instituciones no pueden someterse a las necesidades del poder y tienen que cumplir como autoridades sin pedir permiso a nadie y sin vincularse a las necesidades o pactos implícitos u ocultos del poder. Yo advertía en su introducción que hay una invocación respecto al señor Contralor General de la Nación. El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría dispone que, a falta de titular por ausencia temporal o definitiva, hasta cuando cumpla con su mandato, les subrogará el subcontralor. Recuerdo cuando en los años 2000, en el año 2006, cuando yo presentaba mi candidatura a la presidencia, una de las propuestas era institucionalizar al país. Porque muchas veces las leyes invocan derechos que nunca se cumplen. Las leyes invocan mandatos que no se respetan. Por eso, yo considero que en esa época hubo un contralor que duró más de 5 años como encargado, porque era subcontralor. Y un fiscal que duró más de 15 meses como encargado. ¿Y eso qué tiene que ver con la situación imperante? Yo quiero ir a la situación imperante este momento. ¿Cuál es esa, doctor Proaño Maya? Usted se ofreció comentarnos esta mañana. La situación es que se tienen que respetar las leyes. Y mientras haya un subcontralor que está cumpliendo con su mandato, que merece el respeto del país por su valentía, por su coraje, pues tenemos que esperar que el órgano respectivo nombre al titular definitivo para que él pueda cumplir con su retiro, misión. Con su misión. Mire, lamentablemente, un problema de la nación que raya en la falta de seguridad jurídica es que no se respetan las leyes. Así es. Bien decía Fabián Corral que más importantes que las leyes son lo que él llama los códigos rojos, que son estos pactos implícitos, vergonzantes, pero muy eficaces. ¿Qué han notado ustedes en la Fiscalía General de la República, doctor Patricio Gijón, que nos pueda enterar a todos los ecuatorianos en forma lo más nutrida, con pruebas fehacientes de que lo que quieren es desquiciar la tarea fiscalizadora del Contralor y entonces transformar todo en un caos, desinstitucionar a la República del Ecuador, que venga Correa, óigaseme bien, convocando todos los organismos que aún maneja él y otros que hipócritamente están tomados, cumpliendo decisiones y consignas ajenas al rencor nacional que existe por esta podredumbre que él organizó, inauguró, alcahueteó, perdonen por el término, pero esa es la manera como un ciudadano de provincia debe conjeturar estas cosas. Alcahuete de sus esbirros.
Así tiene que hablarse. Pero este momento lo que quieren es desinstitucionalizar a la República y hay brotes en todas partes. Esto que aparecen en los pueblos de Guayaquil, en las barriadas populares y todo lo demás que uno dice, ¿y estos por qué se ponen en ese plano? Es pues que están suscitados o están suscitando, digamos, actores de violencia para confundir a la ciudadanía, como que la ciudadanía está fatigándose de todo el mundo y en un momento dado, señores oyentes, decir basta ya, desinstitucionalizan, plantean la muerte cruzada y los ignoros, lamentablemente ciudadanos populares que no tienen los medios de comunicación agenciosos, rápidos, y los dirigentes que les puedan permitir contemplar la situación como está y el objetivo estratégico que cumplen estos grupos y estos ciudadanos que están apareciendo de a poco. ¿Cuál es el plan, doctor Gijón, que ustedes leen de este momento ciertamente preocupante de la República? Atiendan, por favor, señores oyentes. Muy buenos días. El Correato dejó ensamblado todo un andamiaje que tendía precisamente a buscar la impunidad. Este andamiaje ensamblado de manera cuidadosa todavía no ha sido de ninguna manera, no ha sido desarticulado. Los aparatos de justicia y de fiscalía siguen intocados. El Consejo de la Judicatura le quedó debiendo al país porque su primera tarea era precisamente, previa evaluación, proceder a la reestructuración total de estos aparatos de fiscalía y de justicia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Al ex dictador populista Correa Delgado y a su grupo y a su mafia, lo que le interesa es la caotización en el Ecuador. Ese es el único vehículo que tienen como tabla de salvación después de que el país advierte que donde se pone el dedo salta pus de corrupción. No existe obra grande, mediana o pequeña exenta de esta corrupción. Y en este marco, en esta circunstancia, sin duda alguna, uno de los elementos que es fundamental para este ensamblaje corrupto, uno de los elementos al que tienen de alguna manera que afectar o de todas maneras que afectar es al Contralor General del Estado. Y desde ese ángulo, pues la Fiscalía General del Estado, y denuncio al país que la Fiscalía General del Estado ha dado paso a una fase procesal de investigación previa a fin de supuestamente investigar delitos en el ejercicio público del Contralor Pablo Celi. ¿A paso de tren, doctor? Claro que sí, y del ex fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, atendiendo una denuncia de un ciudadano de nombre José Regato Cordero. De inmediato podemos apreciar que toda la hermandad, que toda la borregada salta a la arena con cientos de trolls pagados para remarcar el hecho de que por fin se va a tomar cuentas al Contralor Pablo Celi. Y aparece un señor extranjero de apellido Maribel que dice en sus cuentas que definitivamente se ha iniciado una investigación por usurpación de funciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En la práctica lo que se quiere es reventar a uno de los más valientes, serios, honorables funcionarios que ha estado cumpliendo con su tarea. Y si no, revisemos lo que ha hecho la Contraloría General del Estado en casos tan emblemáticos. ¿Quiere terminar con el Contralor? Por supuesto,
Petroecuador, como Singue, como Coca-Cola Sinclair, como el Seguro Social, como la deuda externa, como el uso de los aviones presidenciales que han ido solamente con piloto a una serie de paraísos fiscales, temas de refinería de Esmeraldas, temas de la prefectura de Manabí, el caso del ex vicepresidente ahora preso en la Tacunga. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere caotizar al Ecuador. Se quiere reventar en definitiva y se quiere aprovechar de este clima de molestia, de este clima de asco popular para meter toda esta molestia y asco popular en una sola funda y aprovechar de ese caos. Y si no, recordemos pues la llamada al desorden, esto es, el ejercicio de lo que implica apartarse de la ley y cometer un delito de parte de aquel individuo que lo motejaban Vicky, cuando decía que hay que tomarse las instituciones públicas, tomarse las calles. Ese tipo de llamados también se vinculan a lo que la noche de ayer, de esta víspera, escuchaba en un programa de Teleamazonas bajo la conducción del periodista Andrés Carrión, aún connotado dirigente del Correato, hablar también de este tipo de ambiente de caos. ¿Qué significa esto, ecuatorianos? Que lo que quiere el Correato es precisamente reventar con lo poco o lo mucho que se ha podido conseguir en la recuperación de los signos vitales de la economía, aprovecharse naturalmente de una situación crítica en materia económica, aprovecharse de la inexistencia de trabajo y empleo, aprovecharse de una serie de factores y sobre todo aprovecharse de eso, insisto, de eso que significa el asco popular frente a los hechos de corrupción generados por el Correato. Entonces, ¿quién los provocó? Quiere aprovecharse de eso para caotizar al Ecuador. ¿Usted convalida esta denuncia de Patricio Gijón? Le pregunto al doctor Marco Proaño Maya. Bueno, la verdad es que yo he escuchado con mucha atención la exposición del doctor Patricio Gijón. Y viene a mi memoria una lectura de Ortega y Gasset. Él tiene un hermoso ensayo de la España invertebrada. Y él dice, después de analizar la crisis de su país, y cuando se socavaron las bases de la convivencia civilizada por las ambiciones, por el odio, él dice que un síntoma de una sociedad invertebrada es cuando las personas que cumplen funciones en nombre del Estado no cumplen con su conciencia, sino que cumplen mandatos de terceros. En consecuencia, es preocupante la advertencia que hace el doctor Patricio Gijón y lo que nosotros pensamos como ciudadanos, pensamos como país, es que un juez, un fiscal, tiene que revestirse de sabiduría, tiene que revestirse de las mejores Pero que está virtudes. inmersa la señorita fiscal en una especie de estratagema, combinando los esfuerzos para desinstitucionalizar absolutamente toda la plataforma judicial, jurídica, institucional de nuestro país. Ese es el primer elemento que va a usar ¿quién? El que quiere retornar, pues. El que quiere retornar al país. Y existe lamentablemente la posibilidad, Arturo, de este código vidrio, de que esa cosa, sopesándola bien, pueda darle un resultado aval, un resultado que convalide este empeño que le están preparando con el mismo mosaico de acciones que él ha diseñado. Me refiero a Correa. Y procurar inclusive su éxito electoral, en tanto en cuanto el pueblo ecuatoriano y su clase media se fatiguen de la actual situación. Por ahí están las cosas. Entonces yo quiero preguntarle al compañero
codirector de Código Vidrio, Arturo Torres, para que tenga la bondad de analizar si esto que ustedes han venido denunciando coincide con el análisis jurídico que plantean estos dos exparlamentarios abogados. Tenga la bondad, Arturo, si es tan amable. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a mis contertulios. Bueno, los hechos. Yo coincido en el análisis. O sea, se está generando un caos. Eso se ve, ¿no? A diferente nivel, porque vemos una implosión del movimiento Alianza País. Básicamente está saliendo todo a la luz, porque ya vemos o sea, las consecuencias de la ruptura que empezó a mediados del año pasado, del año anterior, ya se están viendo. Y en el caso concreto de la fiscal es tremendo el tema. ¿Por qué? Porque ella está abriendo una investigación previa por el delito de usurpación. Pero mire el despiste, por decirlo menos, de la fiscal, cuando el 17 de noviembre pasado ya se dicta una instrucción fiscal. La fiscal Susana Rodríguez dicta una instrucción fiscal contra Sabel Chamún. Ella sí quiso usurpar funciones cuando hubo la salida de Polit. Entonces, la fiscal le pide a la jueza Elsa Martínez que dicte instrucción fiscal contra la doctora Sabel Chamún por usurpación de funciones. Precisamente lo que ahora la fiscal general también está haciendo con el doctor Celi. O sea, eso es, por decirlo menos, a mí me parece absurdo. Porque ya cuando se dicta la instrucción fiscal, la fiscal estableció en una investigación que quien usurpó funciones fue la doctora Sabel Chamún. O sea, ya se decantó el tema de que Pablo Celi era el subrogante, era el contralor encargado. Esto es un hecho, o sea, que es más, ya está en una instrucción fiscal, y por lo tanto, cuando nosotros vemos este juego, Sabel Chamún era el brazo derecho de Carlos Polit. Carlos Polit, el excontralor muy cercano al expresidente Rafael Correa, porque nosotros publicamos también, Gonzalo, una larga investigación sobre el tema de las relaciones ocultas del contralor Polit. Uno de sus brazos ejecutores, precisamente, o de sus cercanas colaboradoras, era Sabel Chamún. Y eso también conducía a un hermano de Ricardo Patiño, que tenían una empresa en conjunto. Y luego se veía a una ex directora del Banco Central, también muy cercana a Polit, que crea una empresa que recibe pagos de Odebrecht. Estos son los antecedentes. Pero hay un paralelismo con la indagación de Contraloría, es decir, convalidó la Contraloría, pudo comprobar la Contraloría General del Estado que lo que usted lee fue una acción colateral que buscaba precisamente este objetivo de desinstitucionalizar a la República y de sumarnos más actores para confundirnos. ¿Cuál es el punto que Código Vidrio atina a ubicar en el sentido de a dónde va esta estratagema cuyo liderazgo intelectual es de Rafael Correa, con sus prácticas ya conocidas, porque se parecen totalmente a las que él ha consumado en el curso de los tiempos? Ese hombre tiene estos mismos principios o estas mismas tácticas para hacer lo que a él le viene en gana cuando se muestra perdido política o jurídicamente más que todo. Tenga la bondad, Arturo. Sí, yo creo que hay los elementos suficientes como para concluir ya en el análisis que esta es una arremetida, aprovechando una estructura que quedó instalada. Durante los 10 años se montó esa estructura a nivel judicial, a nivel político, se fueron copando todas las funciones del Estado, y obviamente la Fiscalía, la actual estructura de la Fiscalía no garantiza independencia, porque fueron precisamente fiscales que se prestaron para toda una política orientada a perseguir a la oposición, a la prensa, a callar a la disidencia.
Entonces, es penoso ver lo que está ocurriendo, porque a mí me llamó, yo estaba analizando este caso, o sea, ya en lo judicial fue decantado y ya se estableció que el subrogante es, mejor dicho, el doctor Celi. Entonces, ¿por qué ahora la fiscal viene e inicia una investigación por el mismo motivo? O sea, es inconcebible, Gonzalo. O sea, y yo comparto también el criterio del doctor Maya. O sea, Proaño Maya, perdón. Se está desinstitucionalizando completamente. O sea, todavía no hemos hecho la recomposición de las instituciones y vivimos este momento de caos y de transición que todavía no acaba de resolverse y está tratando de ser aprovechado obviamente, por el expresidente Correa y sus seguidores. Sí, doctor. Doctor Gijón. Efectivamente, el 17 de noviembre del 2017, el fiscal dicta instrucción fiscal contra Sabet Chamón por usurpación de funciones. De tal manera que esto ya fue resuelto. Y además, la justicia determinó la culpabilidad de esta señora Chamón. Eso ya está sentenciado. El tema de fondo tiene que ver con la inviabilidad legal. Esto es la imposibilidad de que la Fiscalía General del Estado pues siga con esta supuesta investigación, ya que como aquí se ha señalado con claridad en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se establece la manera como se subroga al titular. Y en este caso estamos frente a la absoluta legalidad de una subrogación que ha determinado que el doctor Pablo Celi se convierta en el contralor titular del Estado, y la ciudadanía, lo más importante, no va a permitir, porque la ciudadanía es consciente de la tarea, de la objetividad con la que se ha venido trabajando, de la seriedad, del compromiso con la ética, con lo que se ha venido trabajando desde la Contraloría del Estado. La situación es delicada. La situación no nos puede de ninguna manera apartar de lo que está ocurriendo. Este es un libreto escrito desde el ático. Aquí existe el interés definitivamente de lanzar una bazucada en contra de lo poco que ha significado la posibilidad de reinstitucionalizar, al menos en el espacio de la Contraloría. Se quiere reventar a ese organismo. No se le perdona al doctor Celi el ejercicio de su tarea sin miedo, la posibilidad de haber puesto el dedo en la llaga. Entonces el tema medular tiene que ver con el ejercicio de una angustiada y desesperada misión del Correato, que lo que quiere es, mediante la generación del caos, retornar al Ecuador. Vamos a convenir que en el ejercicio del mandato del presidente Moreno se han recuperado algunos signos vitales de la democracia, no todos, por cierto, pero hay un mejor ambiente de libertad de expresión. Hemos avanzado en una serie de circunstancias de fondo y de forma. Que esto no es suficiente. ¿Usted cree que ha generado confianza también la actitud asumida por el señor Contralor en los cuadros empresariales y grupos de inversionistas que tienen planes para una alicaída economía que, vía un mal diseño incluso de la proforma presupuestaria, un mal cálculo de adrede ejercitado así, porque yo me doy cuenta de que aquí hay más responsables en la parte cupular? Hay gente muy cansada, hay gente que está fatigada y que nos quiere dejar, para no tener problemas ellos, enroscado este fenómeno correísta que sería la muerte de la República. Doctor Marco Proaño, ¿usted no tiene coraje de jurista y de político para rechazar todas estas maniobras? Mi invocación es que un juez, un fiscal o una fiscal
deben encarnar los mejores valores humanos. Porque no en vano en todas las religiones el atributo mayor del Dios es ser juez supremo. Yo recuerdo este líder político latinoamericano, Jorge Eliezer Gaitán. Había sido diputado, senador, ministro de Estado, candidato a la presidencia. Y cuando hubo el asesinato hace más de 70 años, un periodista le preguntó: señor Gaitán, ¿usted qué no aceptaría en el orgánico de la República de Colombia? Y él dijo: lo único que yo no aceptaría es ser magistrado de la Corte Suprema o fiscal general del Estado. ¿Y por qué? Y él dijo: porque los jueces y los fiscales son los únicos seres sobre la faz de la tierra que le quitan un poco de poder a la divinidad para poder juzgar a los hombres. Porque la justicia es lo más delicado y lo más hondo que tiene el ser humano. Por eso yo considero que quienes actualmente ejercen funciones en nombre del Estado deben inclusive tener los antecedentes de aplicación inmediata. Yo recuerdo el doctor... ¿Cuáles serían los elementos de aplicación inmediata que tendría la fiscal general de la República? Bueno, a ver, valientemente, doctor Proaño. Yo recuerdo el doctor Alfredo Corral Borrero, cuando terminó sus funciones como contralor, el subcontralor, no es que lo usurpó, ejerció sus funciones con legalidad y con legitimidad durante más de 5 años. Y hubo un fiscal que actuó más de 15 meses. Por eso yo hablaba de la institucionalización del país. En consecuencia, yo considero que quienes tienen en este momento sus funciones de aplicar las leyes, respeten las leyes, respeten las normas legales. Porque caso contrario, cuando una función pretende desestabilizar en forma administrativa a otra función, su único objetivo es quitarle autoridad. Yo quiero, ojalá se me permitiera compartir estas ideas con Martín Pallares de Los Cuatro Pelagatos. El Código Vidrio, otra de las plataformas que ha estado con toda valentía, sin déresis y además investigación profunda, diaria, permanente, siguiendo todas las pistas de una macroestrategia que está haciendo. Esto tiene que entender la colectividad ecuatoriana. Esto no es de gratis. Esto no ha venido espontáneamente, no se han dado, sino porque las permisividades de determinadas autoridades del tránsito jurídico o constitucional lo han permitido. Y entonces el que va ganando esta refriega, digamos, esto de pelear contra los que quieren destruir la legitimidad, que quieren acabar con la institucionalidad republicana, los que quieren hacer eso es para volver. Una vez que ellos vuelvan, recobraremos la patria, dicen. Recobraremos la patria robada, pues. Ecuatorianas y ecuatorianos, ya no se puede soportar esta situación, pero no caigamos en la trampa. Porque una cosa es protestar, Arturo, protestar frente a estos hechos, pedir la inmediata y legal y constitucional supresión de cuadros administrativos de justicia que no le convienen, que están atentando. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque si no destruimos eso, nos van a llevar tarde o temprano
a lo que quiere llevarnos Correa. No sé si en esta parte Código Vidrio me puede respaldar con algunos elementos que puede usted traer a colación. Sí, o sea, coincido. Arturo Torres. Coincido, Gonzalo, en la perspectiva de hacia dónde queremos. O sea, básicamente hay una fuerza que sigue o militantes, seguidores del expresidente Correa, que básicamente lo que están buscando es de alguna forma impunidad. Ellos saben que tienen elementos, personas que están todavía en cargos importantes de la estructura judicial, de la fiscalía. O sea, eso es evidente. Entonces, todavía no se ha podido desmontar esa estructura. Y esa gente está trabajando, obviamente, con un objetivo político. Yo también quiero referirme a una última declaración que le oí al mismo expresidente Correa, que dio en Bélgica, y él se desnuda en esa alocución que les hace a los migrantes. Y él dice que en este momento la solución al problema que enfrenta él y Alianza País, la gente que ahora está siendo investigada por toda la corrupción, es una solución política, claro, no jurídica. Claro, les conviene. Imagínense, o sea, pero sale de boca del mismo expresidente que la solución es política, es decir, ahora ya no se calientan las calles, se calientan las redes. Esa es la nueva estrategia, porque no tienen apoyo. O sea, no tienen apoyo popular. Esta víspera y esta antevíspera han funcionado las redes. Están calentando las redes, se están generando un sinnúmero de sitios web que apoyan a esta posición. O sea, hay una estructura y una estrategia con muchos recursos, muy bien armada. El dinero robado, pues. A diferente nivel. Entonces estamos enfrentando toda una maquinaria, ¿no es cierto? Una arremetida. Una arremetida que busca precisamente, y ahí coincido nuevamente con el doctor Gijón, el caos. Estamos en un escenario de caos. Enero va a ser también mucho más problemático. Entonces, obviamente, creo que la sociedad civil debe estar al tanto de qué es lo que se viene, ¿no? Okay. Y los hechos nos están dando esa medida. Gracias, Arturo. La desinstitucionalización, caramba, qué palabrita, la desinstitucionalización, ¿no? El quitarle nombre, respeto, trascendencia al esquema jurídico de la República, al acabar con las instituciones de todo orden, al monitorear los elementos adecuados para destruir el normal seguimiento de los órganos de justicia y de las instituciones que cuidan del Estado y que cuidan del pueblo ecuatoriano y que cuidan de la República en términos institucionales. Este albañal político que estamos desnudando, señoras y señores, y que tiene la franquicia, que tiene la marca del expresidente Rafael Correa. Quiero que tengan la bondad de analizar un ex contralor general del Estado de renombre y un dirigente de pensamiento político abierto como el de Mauricio Gándara, muchas veces designado ministro de Estado y alto funcionario, que ha tenido lugares estelares en administración de la República desde muy joven. Estos dos ecuatorianos quiero encargarles generacionalmente como los actores que puedan descubrirnos igualmente asuntos que ingresen a la mente, a la memoria y al raciocinio y a la reflexión del pueblo ecuatoriano, porque hoy más que nunca necesitamos del pueblo que se dé cuenta de lo que viene ocurriendo en la República de Correa. Hay una República de Correa que a la final puede funcionarle y hay otra República de gente que hemos apreciado toda esta cruzada de enajenación de nuestras propiedades, de nuestros recursos, de todo lo que ha significado nuestros valores, incluso personales, ciudadanos.
todo se ha ido al Cairo. Señoras y señores, voy con el señor excontralor, y perdonen por la forma como les recibo, pero es que esto da rabia, y la rabia no puede aceptar este cruce de manos y de brazos de autoridades que están en este momento convocados, no a viajar nomás, están convocados a defender la institución de la República del Ecuador, la institucionalidad republicana, a efectos de que no vengan las maniobras de los mismos a acabar con el gobierno de los mismos. Eso no queremos los ecuatorianos de bien. Así es que, ¿qué le hace suponer a usted esta andanada de insucesos que revelan y descubren el papel que está jugando como gran armador de esta zancadilla nacional el expresidente Rafael Correa, doctor Alfredo Corral? ¿Y qué deben hacer las autoridades de control como lo han venido haciendo? Usted es un referente dentro del ejercicio de ese control, de esa instancia de control que hoy saludamos a través de Alfredo Corral Borrero. Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias por la llamada. Es clarísimo que se trata de una maniobra del correísmo para tratar de afectar las actuaciones serias, objetivas, que se han realizado en los últimos tiempos en la Contraloría General del Estado, bajo la conducción del doctor Pablo Celi, y seguramente también las actuaciones realizadas en la Fiscalía, bajo la conducción del doctor Pérez Reina. La propia actual ministra fiscal general encargada es fruto de la renuncia del anterior fiscal general, y ella no podría actuar, no estaría actuando si no estuviese encargada, porque el fiscal anterior renunció y se separó de sus funciones. De tal manera que si hay una denuncia que acusa de arrogación de funciones o de usurpación de funciones al exfiscal, la propia actual fiscal general estaría en una situación similar. Ahora bien, es clarísimo que luego de la actuación nefasta que ocurrió en la Contraloría General del Estado bajo la conducción del doctor Carlos Poli, el subcontralor fue el doctor Celi, y él asumió la titularidad de la institución por mandato de la ley de la Contraloría y en consecuencia por mandato también de la Constitución de la República. De tal manera que yo considero que la actuación del doctor Celi es absolutamente legítima y además ha dado muestras de que ha despertado a la Contraloría para que descubra hechos y actos de corrupción, y ha emitido una gran cantidad de informes, inclusive con indicios de responsabilidad penal, porque ha encontrado un mal uso de recursos públicos de parte de la administración de la década anterior que presidió el economista Correa. Si no me equivoco, en el caso del exfiscal Pérez Reina, él era fiscal de Tulcán, me parece, y así como es. Tal, llamado por el Consejo de Carchi, Participación doctor. Ciudadana Transitorio, como tal, asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Lo que se pretende a través de esta denuncia, que es absolutamente demencial, es quizá que se anulen enjuiciamientos penales que dan un respiro a la ciudadanía, porque se trata de hechos de corrupción que han sido comprobados y que han merecido ya sentencias condenatorias de la función judicial, como el caso de Capaya, ministro de Correa, y como a lo mejor el caso del vicepresidente de la República, a lo mejor el caso del secuestro del diputado Valda, en fin, hechos que han ocurrido en el régimen correísta y que ahora se pretende seguramente anularlos con una denuncia, como dije hace un momento, demencial y sin fundamentación alguna de un ciudadano que seguramente quiere sobresalir, tratando de aculpar al ex fiscal y al actual contralor
de haber actuado en contra de la ley. Me parece que la indagación previa es absurda y de todas maneras servirá para comprobar que están legalmente en sus funciones el Contralor General del Estado y que igual ocurrió con el ex fiscal general, de tal manera que esos casos de corrupción que ellos han descubierto y han acusado y han emitido los informes consiguientes tienen que seguir adelante por más que haya 1 o 1000 denuncias del Correato que está pretendiendo que no se descubran y que no se sancionen los hechos de corrupción que ocurrieron en la nefasta década correísta. Otro hombre de pensamiento firme, un minutito, doctor Alfredo, es el señor doctor Mauricio Gándara. Arturo, si me puede acompañar usted con una interrogante global a este ciudadano que tiene empeño y especial dedicación al seguimiento de estos episodios que nos conmueven tremendamente por el alto grado de sinvergüencería como están operándose en el país. Gracias, Gonzalo. Buenos días, doctor Gándara. Bueno, mi inquietud un poco era a partir de su experiencia en todo el manejo del sector público y también, obviamente, desde el otro lado de la sociedad civil. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que busca la fiscal subrogante con esta medida cuando sabemos que el contralor Celi ha sido el que realmente ha sacado informes contundentes que revelan una corrupción estructural? Y el antecedente es el que a mí también me llama mucho la atención cuando ya hay una instrucción por ese mismo tema y ya se decanta ese tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo que estaría buscando la fiscal subrogante, la fiscal encargada, perdón, al tomar una decisión de esta magnitud? Porque sabemos que, bueno, lo primero que puede pasar es que va a generar muchísima preocupación y ruido, ¿no? Pero además un poco le saca de sus tareas y de sus objetivos institucionales al actual Contralor. Vean, don Gonzalo y don Arturo, que los conozco tantos años, a usted también, don Arturo Torres, sí. Vean, y esto hay que cortar por lo sano. Hay cosas de fondo que deben ser resueltas. Si no, nos seguirán enredando con esta serie de maniobras. ¿Cuáles son los asuntos que hay que definitivamente componerlos, orientarlos adecuadamente según el Estatuto de la República? En este momento, ¿quién creó el problema? ¿Por qué existe el problema de las dos del vicepresidente Glass y de la vicepresidenta actual? Porque fueron escogidos por la Alianza País y fueron escogidos por Moreno, pues son sus compañeros, por el presidente Moreno. Hay 2 vicepresidentes de el presidente Moreno. Él debe solucionar este problema. Él tiene, en lugar de mandarle a la ministra del Interior a que diga que se excuse la vicepresidenta, que pida vacaciones o cosas, el presidente de la República, en lugar de recados que me hacen, que la pida él mismo la renuncia. No hay que valerse de terceros, de segundos. Yo recuerdo que al señor Dajic le enviaron, el presidente Sixto Durán, le pidió a un alto jerarca de la iglesia, del episcopado ecuatoriano, que le pida la renuncia y no le hizo caso y siguió en funciones y se produjo ese desangre de la República que ahora es muchísimo más grave. Así que él debe cortar, porque el presidente de la República, a una persona como que el vicepresidente cualquiera que sea, que solo tiene las funciones que le encarga el presidente, le puede aislar, le puede exigir que se vaya. Y aprovecho para decir algo que está en las redes sociales y que me parece importante, puede parecer un poco sacado de los cabellos, pero si los 2 vicepresidentes últimos, los 2 le han llenado de vergüenza a la República, el presidente debería consultarle al pueblo para designar el reemplazo cuando ya se vaya esta señora vicepresidenta. Así es que una consulta popular para que esa función de vicepresidente, igual que la de presidente, que es de elección popular, debería ser por una consulta a la ciudadanía, y pueden aprovechar que ya mismo llega la
las elecciones en el año que viene para hacerle una consulta para que el pueblo dé el nombre de quién debe ser el vicepresidente de la República. Doctor Gándara, No, ¿le está la fiscal encargada o subrogante haciéndole juego a la muerte cruzada que pretende instaurar y convocar a través naturalmente de los organismos competentes, pero que tiene ahí a sus fichas, a sus cuadros también adherentes, el expresidente Correa? puede ser, no me atrevo a afirmar porque no... No, tampoco yo estoy afirmando, le estoy preguntando. Sí, ¿cómo no, don Gonzalo? Pero ustedes me están preguntando y qué gentileza la suya de preguntarme al teléfono. Y uno desde el teléfono no ha hecho el seguimiento de todas las intervenciones anteriores. Entonces le cambio la pregunta, ¿cabe la muerte cruzada? Por supuesto que sí cabe la muerte cruzada. La cuestión es tenerle al señor Correa, con los montones de casos penales que tiene, a que él no vuelva nomás. ¿Cómo se hace eso? Si está como está actualmente sindicado, el señor Correa es prófugo de la justicia, no puede venir a ejercer su demagogia en el Ecuador. Así que yo creo que no hay que tenerle tanto recelo. No digo que se haga la muerte cruzada, pero no le veo el peligro no exagero el peligro de la muerte. No. Las cosas podrían desenlazar en lo que uno de nuestros invitados, no se nos vaya, doctor Gándara, el doctor Gijón, ha mencionado que el objetivo en la primera parte de su intervención dijo que el objetivo estratégico político es el siguiente. Doctor, si es tan amable en repetir sus expresiones o pensamientos anteriores. ¿Cómo no? Tales son los cargos y los problemas de corrupción y la evidente participación de la mafia correísta que no les queda más a ellos que buscar mediante la caotización, buscar la única posibilidad de algún tipo de alivio frente al problema enorme. Más allá de que los aparatos de justicia y fiscalía todavía están infestados de correístas, más allá de que el propio presidente de la República no logra sintonizar lo que el país a gritos le exige, descorreizar su entorno. Más allá de esto, es preocupante, por ejemplo, que la Fiscalía no haya dado inicio a instrucción fiscal al caso tan evidente del actual vicepresidente de la República, Vicuña, que ha perdido todo piso, toda calidad moral, toda credencial ética para seguir en el ejercicio de sus altas funciones. Pero si el delito de concusión está más allá de probado cuando ella mismo acepta que se han receptado en sus cuentas de ahorro y corrientes el dinero provenientes de funcionarios. Entonces ya debía haberse pasado a la instrucción fiscal, y cuando se intenta bombardear al Contralor General del Estado, que es un funcionario que cumple a cabalidad, con seriedad y con patriotismo, lo que quiere es definitivamente bombardearse a lo poco de institucionalidad que ha recuperado el Ecuador. ¿Usted complementa tal vez en contra o a favor de lo que dice Gijón, doctor Gándara? Veces en su radio y otros medios de comunicación. Pero usted ha dicho esto en nuestra emisora, dice. Yo he dicho 1000 veces, pues, que si están divididos, yo que no soy futbolero, pero están distribuidos como en el fútbol, en correístas de la sección A y correístas de la sección B nomás, pues, ¿no es cierto? Cosa que no sabemos del país, le tienen confundido, nos tienen a todos confundidos, porque cada vez que hay un cambio, pues como en el caso del vicepresidente, nos chantaron a otra correísta de tuerca y tornillo. Hay que darle solución inmediata, porque lo que están pataleando este momento es tratando de crear el caos. Supóngase que yo, ingresando muy respetuosamente al pensamiento del señor presidente Moreno, ¿sí?, yo de alguna manera descubra o suponga que él está fatigado de este escenario tan complicado. Y claro, él no está en un estado de salud como para poder afrontar.
en ocasiones dirá el presidente, caramba, de gana me metí en esto. Esto está sumamente complicado, especialmente por el lado económico. El lado económico, las fisuras que el área económica del país denota en este momento hacen pensar, les digo fisuras por no decir otras cosas, sí. Hacen pensar que el señor presidente, viendo que no hay un acomodo, un reacomodo, digamos, con apoyo internacional, si es que fracasa su cita con las autoridades chinas, que tenemos que volver por fuerza de las circunstancias a los mismos que han manejado el columpio a su favor, han manejado toda la estrategia económica siempre para ganar ellos y perder el pueblo ecuatoriano, y eso lo sabe en todo el mundo. Las dos series del partido Alianza País, las dos series que dicen la A y la B, saben perfectamente que esa es digamos, la carta que redoblará circunstancias como para que el presidente, circunstancias adecuadas, digo, para que el señor presidente Moreno se fatigue de una situación de esta naturaleza, y con la rebelión, con la reacción que el pueblo ecuatoriano fatigado de más impuestos pueda desarrollar en el país. Ahí está listo la estratagema de Correa, que daría sus frutos a más tardar en unos 60 días o algo por el estilo, si no es menos, doctor. De manera que esta es una emergencia institucional democrática grave, gravísima. Yo he cumplido con mi deber periodístico de hacer recapacitar al pueblo ecuatoriano de lo que está ocurriendo. Si esto no se cura a tiempo, ¿en base a qué decisiones del mismo Moreno, que claro nos ha hecho figurar que él está en contra del Correato y de sus maniobras? Porque ahora me da para pensar, pues, nos da para pensar a muchos ecuatorianos. ¿Están de acuerdo o discrepan? ¿En qué discrepan según su pensamiento, doctor Gándara? Gonzalo, tiene que darle una solución radical el presidente Moreno. Y este rato estamos con que si algo le pasara, como usted entre líneas lo manifiesta, si algo le pasara al presidente Moreno por razones de su salud o la de cualquier ser humano, ¿en qué queda la República si le tiene a esta señora Vicuña en la vicepresidencia? Entonces estamos en una acefalía monstruosa, pues esto se llama anarquía, y a eso hay que darle solución. Y la solución es que él le pida la renuncia y le exija la renuncia a la señora. Y como alguien están sugiriendo en las redes sociales, no es idea mía, que se le consulte al pueblo sobre el sucesor. Pues, ¿Qué deberían consultarle a la ciudadanía, doctor Gándara? El nombre de la persona que sea vicepresidente de aquí en adelante, a que el presidente Moreno le ponga en la terna, le haga encabezar, pero el presidente Moreno ha fracasado en la selección, el uno en su binomio y el otro en la terna que envió con el nombre de la señora Vicuña. Pues entonces, ¿cómo se va a exponer el presidente nuevamente a una tercera selección si ya el pueblo está desconcertado? Pues no es cierto. Entonces, que le exija la renuncia, porque no podemos estar sin vicepresidente, precisamente por la delicada situación de salud que se sabe que tiene el vicepresidente. Gracias al empeño de Arturo Torres del Código Vidrio, una plataforma de investigación periodística, ahora se conocen más cantidades, se infla la suma de dinero que ha recibido la vicepresidenta, y no hay autoridad jurisdiccional, no hay autoridad política que le diga hasta ahí nomás, señora. Tenga la bondad, o renuncia o le cancelo, porque a otro funcionario le puede cancelar. Él le nombró, pues, de alguna manera. El señor presidente Moreno le designó a la vicepresidenta Vicuña.
No lo puede culpar a nadie, no es el Congreso, no es nadie, es él el que mandó esa terna. ¿Cómo más explicarnos, doctor Gijón? Es un tema complejo, sin duda. La vicepresidenta está caída, definitivamente. Es un tema, pero no parece, ¿verdad? Es un tema solamente de tiempo. No tiene credencial ética para seguir en esa alta función. Y el presidente de la República ya no tiene alternativa que no sea la de retirarle las pocas funciones que ella cumple, más allá de que la principal ha sido la de dar cargos a toda su parentela. De tal manera que hay que cortar de raíz esta situación, hay que avanzar y abordar temas de enorme importancia como el descalabro económico en el que quedó la República definitivamente por obra y gracia del Correato. Ellos son los que le liquidaron al Ecuador y ellos son los que ahora le critican. Gracias, doctor. Definitivamente al actual gobierno. Entonces la situación es compleja. Pido al doctor Alfredo Corral que en sumatoria de todos los elementos que tenemos en este momento, tenga la gentileza de sugerir desde su conocimiento jurídico constitucional y más que todo desde su vocación democrática y de gran organizador y controlador de la República del Ecuador, nos dé algún auxilio de camino institucional que podamos nosotros proseguir. Hay dos hechos diferentes que están tratándose en este programa. En primer lugar, vuelvo a saludar a quienes están en Radio Democracia y al doctor Gándara a la distancia telefónica. El primero es el hecho de la vicepresidenta de la República. El presidente de la República debe, en primer lugar, quitarle las funciones que le dio para que se defienda sin ostentar el poder como cualquier ciudadano debe hacerlo. Y además la Asamblea Nacional, aparte de la competencia que tiene para iniciar y para proseguir un juicio político con dictamen de la Corte Constitucional cuando ya se conforme este organismo, que entiendo que será en enero o febrero, la Asamblea tiene potestad para destituir al presidente o vicepresidente de la República si es que los hechos que han ocurrido han causado conmoción interna. Eso debe analizar la Asamblea y podría ser que llegue a la conclusión de que como en una eventual sustitución al presidente de la República habría conmoción interna, destituirle ya a la vicepresidenta de la República por los hechos de corrupción en que ha incurrido. El otro tema que se está tratando es la indagación previa que ha iniciado la fiscal encargada en este momento en contra del Contralor General del Estado y del exministro fiscal Pérez Reina. Esa indagación es absurda. Esa denuncia que ha recibido la fiscal es una denuncia que demuestra una reacción primaria del Correato que pretende que todo lo que ha actuado el Contralor y la Fiscalía se declare nulo para que desaparezcan muchos juicios penales que se instauraron y que inclusive ya tienen sentencia condenatoria, como contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, contra varios ex ministros de Estado del régimen de Correa, el juicio que está actualmente en marcha, como es el del secuestro del diputado Balda, etcétera, etcétera. Es lamentable que al iniciar las funciones la ministra fiscal general encargada haya dado muestras de una inclinación hacia el Correato a dar paso a una denuncia tan absurda y tan demencial como la presentada en contra del Contralor y del ex fiscal Pérez Reina. Cierto es que es una indagación y que en nada altera la continuidad de funciones tanto del Contralor, del ex fiscal ya no porque renunció, pero sí las del Contralor. Él tiene que seguir haciendo lo que le corresponde de acuerdo a la responsabilidad que tiene como Contralor General del Estado. ¿Y qué pasaría con todos los informes que él ha emitido con indicios de responsabilidad penal que precisamente están en la Fiscalía General del Estado?
que a lo mejor es una maniobra de la fiscal para tratar de no llevar adelante los juicios penales que tiene que hacerlo, como por ejemplo el que se deriva de la deuda pública que fue contraída en el gobierno anterior, en donde la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y muchos otros casos más que están reposando en la Fiscalía y que no tienen el tratamiento adecuado que el país espera. Hay una cosa que va a funcionar como una especie de trampa, y es el texto que parte del numeral 3 del artículo 129 de la Carta Política del Estado. El 129 le encomienda a la Asamblea Nacional, le ordena a la Asamblea Nacional, escúcheme bien, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, que participó en un programa medianoche en Teleamazonas. No creo que muy poca gente pudo observar y entender su pensamiento. Pero la Asamblea Nacional dice, podrá proceder en el 129 al enjuiciamiento político de la presidenta o del presidente, de la vicepresidenta o del vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. Para iniciar, los casos no vienen al caso, valga la redundancia, porque dice el 129 por delitos contra la seguridad del Estado, aquí puede estar, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, numeral 2 del 129. Ahora, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacerse? El 130 dice, la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o al presidente de la República en los siguientes casos. Número 2, porque el 1 dice por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, pero el número 2 es mucho más categórico y preciso para estos tiempos y este problema. Por grave crisis política y conmoción interna. Repito, numeral 2, señora Presidenta de la Asamblea, por grave crisis política o conmoción interna. En un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley de la Asamblea Nacional, resolverá motivadamente con base a la prueba de descargo presentadas por la presidenta o el presidente de la República. Todo está en manos de los dos máximos personeros de las dos principales funciones del Estado. Así de simple. Recibo la impresión que tiene de la lectura constitucional el señor doctor Alfredo Corral Borrero. Adelante. ¿Usted qué opinión tiene, doctor Marco Proaño? Sí, el doctor Corral. No está. ¿Está el doctor Corral? Con las 2/3 partes de sus miembros, si se encuentra que en el país se ha creado una convulsión interna que bien podría... Perdone, doctor Corral, ¿nos podría, y dígnese disculparnos, pero tenemos aquí un problema muy grave en el señor que está manejando la consola a este momento? Le cortaron su intervención. ¿La podría repetir, doctor? Yo había dicho que la Asamblea Nacional, tiene dos caminos en torno al tema de la vicepresidenta. El uno es el juicio político por el delito de concusión, para lo cual no se requiere enjuiciamiento penal previo, pero se requiere dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Esta Corte no está conformada y seguramente estará conformada en enero o febrero próximos.
de tal manera que puede también haber ese informe de admisibilidad para el juicio político. Pero hay otro artículo en la Constitución que usted lo acaba de mencionar, Gonzalo, que si no me equivoco es del 130, que dice que la Asamblea puede destituir al vicepresidente de la República con las 2/3 partes de sus miembros si es que hay hechos que hayan causado conmoción interna en el país. ¿Quién puede entonces la Asamblea analizar esta causal de destitución del vicepresidente de la vicepresidenta de la República y hacerlo como efectivamente la Constitución le faculta? Pero por lo pronto el presidente de la República debe retirarle las funciones a la vicepresidenta de la República, como lo hizo con el ex vicepresidente Glass, para que no aproveche del poder que tiene en su defensa y se defienda como cualquier ciudadano lo hace, sin ningún poder especial como es el ejercicio de un cargo público de tan alta envergadura. En definitiva, esta es la circunstancia que el país está soportando este rato por haber sido mal escogida la persona que tiene el cargo de vicepresidenta de la República a través de la terna que conformó el señor presidente y de la Asamblea Nacional, que es la que le eligió vicepresidenta de la República. ¿Cuánto se lo agradecemos, doctor? Está clarísimo el tema, muy claro. Tal vez alguna ayuda mayor para que entienda el pueblo ecuatoriano, para que entienda la sociedad ecuatoriana y especialmente los cuadros legislativos que tienen que acudir a este llamado del artículo 129 y del artículo 130 de la Corte Constitucional, al que nadie puede negarse a cumplirlo. De lo contrario, señores, renuncien pues. Si no son lo suficientemente varones para poder sustentar el orden constitucional desde las curules legislativas, renuncien pues. No van a hacerle nuevamente la jugada al pueblo ecuatoriano. Esto quiero que la colectividad, especialmente de los sectores populares, entienda. Trate de entender lo que está ocurriendo en este momento en la República del Ecuador. Así es que, no sé si el doctor Gándara está en línea telefónica. Tenga la bondad de darle paso desde la consola. Tenga la bondad, doctor. Gracias, don Gonzalo. Vea, este momento se dan claramente las condiciones a las que se refería Alfredo, el doctor Corral, ¿sí? De que hay una conmoción interna, pues si estamos con un vacío de poder, estamos con una crisis institucional, y el que tiene que tomar la iniciativa... ¿Cómo nos prueba de que estamos frente a un vacío de poder, doctor Gándara? Perdone por interrumpirle. No, precisamente porque no existe la posibilidad de que si algo le ocurre al presidente de la República, haya continuidad en el mando, ¿sí? Entonces eso se llama vacío de poder, vacío de sustitución, si quiere precisarlo, vacío del mecanismo por el cual alguien puede ejercer la presidencia de la República si algo le ocurre al presidente de la República. El presidente creó el problema al escoger, no de mala fe, por supuesto, Nico, desde luego, pero escogió a la vicepresidenta y nos dijo que era socialista, que ha vivido toda la vida como socialista, ni sé qué cosas nomás se dijeron para justificar. Pero comprobado el error, él tiene que tomar la iniciativa sobre lo que está señalando el doctor Corral, entre otras cosas, de lo que dicen el 129, el 130. Hay una grave conmoción en la República y lo prueba el hecho de que estamos discutiendo todo el Ecuador sobre este punto, pues no es cierto, ¿sí? Así que él resuelva el problema exigiéndole a la vicepresidenta que renuncie y retirándole todas las funciones, y que en su bloque, en el bloque de legisladores, todos voten por exigirle que se vaya la señora, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias a todos por esta contribución al país, Si el doctor Marco Proaño Maya quiere hacer un agregado finalísimo. Gracias.
La verdad que de la lectura de la Constitución, el presidente puede ser destituido, no el vicepresidente. El vicepresidente puede ser sometido a juicio político, previa la admisibilidad de la Corte Constitucional. En tal forma que la conducta más democrática, más elegante cívicamente, sería que la señora vicepresidenta presente su renuncia. Leamos de nuevo el 129. Sí, el 130. Primero el 129. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta Juicio político. o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. El que yo le apliqué es por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos contra la seguridad del Estado. Y hay una tercera también, por delitos de genocidio, tortura, desaparición. Recae en alguno. Juicio político. Para iniciar un juicio político, requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero no hay corte. Pero la Asamblea Nacional puede destituir solo al presidente, no a la vicepresidente. 130 de la Constitución. Número 2. La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. El 130, atención. Número 2, por grave crisis política y conmoción interna. Al presidente, no a la vicepresidenta. Yo quisiera terminar esta importante invitación diciendo que en los últimos 10 años el poder fatigó al país. El poder estigmatizó las virtudes y valores del país. Se nos hablaba del país viejo, del país nuevo. ¿Qué país nuevo ni país viejo? El país de siempre, nuestro país. El país que con su memoria no acepta los desprecios. El país que nos enseñó a ser serenamente ecuatorianos, orgullosos de lo que somos como país y como pueblo. ¿A quién le dirige estas palabras el doctor Pranio Maya? A mi país y a las autoridades que respeten las leyes. Porque invocando el pensamiento de Bolívar, las leyes no pueden ser papeles. Las leyes hay que respetarlas. Bolívar decía en su célebre discurso de Angostura, las constituciones son libros, las leyes papeles, la libertad de anarquía y la vida del pueblo un tormento. Como quisiéramos, como decía Rumazo González, bajarle del caballo a Bolívar, no hacerle canciones, no hacerle ditirambos, que venga y que castigue a quienes profanaron su pensamiento y que nos enseñe a ser mejores ciudadanos para tener un mejor país. Muchas gracias, doctor. En este caso no hay caballo. Ingeniero Iván Núñez, vocero técnico de Sinohidro, usted ha pedido una réplica respecto al tormentoso tema, igual que todos los que estamos analizando los ecuatorianos, del Coca-Codo Sinclair. No sé, aguarda un minutito, señor ingeniero Iván Núñez, y enseguida concedemos este derecho constitucional de esclarecimiento que le confiere las leyes de la República, que le confiere a usted las leyes de la República. Gonzalo Rosero.